Saludos. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la asignatura Garantías Constitucionales y Debido Proceso que se imparte en la especialización de Derecho Procesal Civil en la Universidad Fermín Toro. Siendo así, debemos partir necesariamente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues conforme al principio de primacía constitucional o supremacía constitucional, es la norma fundamental del Estado y vincula a todas las ramas que componen el poder público y a los ciudadanos. Para ser más específico, debemos en tal sentido destacar lo previsto en el artículo 2 relativo al Estado Democrático Social de Derecho de Justicia, que ciertamente parte de un inicio político en el cual o surge ante el cuestionamiento del Estado liberal burgués y ante ese abstencionismo estatal, en consecuencia el Estado de Derecho, entendiendo como el conjunto de normas constitucionales y legales, entran en crisis y se hace insuficiente ante las demandas de la ciudadanía en general. En ese sentido, surge la necesidad de darle un contenido de social, de justicia, democrático a ese Estado de Derecho y es lo que compone este concepto, el cual fue ideado por el jurista alemán Hermann Helder y desde entonces, desde su obra publicada en 1929, se da inicio a esta idea de Estado Democrático Social de Derecho y Justicia que paulatinamente fue posicionándose en el constitucionalismo, primero en Alemania, posteriormente en España, Colombia, Venezuela y luego creo que fue Bolivia y posteriormente ya digamos ha sido asentado esta idea de Estado constitucional. Asimismo, debemos considerar que este concepto tiene una influencia dentro de la praxis judicial, pues el juez no solamente debe limitarse a la observancia estricta de las normas de contenido constitucional y legal, sino que debe ir más allá y debe estar siempre influenciado, perdón, por los principios constitucionales. Estos le van a dar, digamos, una optimización al derecho, entendiendo el derecho no solamente como un conjunto normativo de autoridad, sino también como una práctica social que constantemente debe adecuarse, más aún en los actuales momentos que estamos padeciendo esta pandemia. El derecho tiene que adaptarse a estas circunstancias y vamos a ver en casos concretos, de manera de forma sucesiva, cómo la propia dinámica judicial se va adaptando a las circunstancias fácticas del momento que se está viviendo. Es decir, el juez tiene que obviamente resolver los asuntos conforme al normativismo, pero dentro de un contexto. Y a los efectos de acercarse a la justicia, de obtener una sentencia justa, tiene que siempre estar observando los principios. En ese sentido, también destacamos pues, el artículo 26 relativo a la tutela judicial efectiva, en el cual entendemos que todas las personas tienen derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, y a obtener con prontitud la sentencia correspondiente. Vamos a ver más adelante que el concepto de tutela judicial efectiva no solamente se limita a ese acceso propiamente dicho a los órganos jurisdiccionales y a obtener con prontitud la sentencia correspondiente, sino que efectivamente pues esta sea ejecutada, pues y esto va vinculado estrictamente al Estado Democrático Social de Derecho y Justicia. No nos podemos limitar a una justicia formal en la cual se presenta el acto formal de demanda, el acto formal de contestación, se cumplen las formalidades de la actividad probatoria, finalmente el juez cumple de manera formal lo que es el dictado de la sentencia, sino que, como ya habíamos dicho, esta debe tener un contenido conforme a los principios constitucionales y obviamente se tiene que materializar la ejecución, pues debe haber una satisfacción material que responda a las necesidades por las cuales las personas acceden a la jurisdicción. Entonces debemos tener en cuenta lo que es la justicia formal, sumamente necesaria para un debido proceso y para una correcta administración de justicia, pero también una justicia material de que resuelva el conflicto por el cual el particular se vio la necesidad de acudir a la jurisdicción.
Luego tenemos el artículo 27 relativo al amparo constitucional y debemos partir que todo el sistema procesal responde a necesidades constitucionales, es decir, todas cumplen una función tuitiva, cada demanda, cada acción, cada recurso, cada defensa de vía ordinaria cumple una función constitucional tuitiva. Sin embargo, hay circunstancias sumamente graves que atentan al orden constitucional y por ende atenta al Estado democrático, social de derecho y justicia, que es necesario implementar una tutela reforzada de constitucionalidad, que es lo que denominamos amparo constitucional, entendiendo como esta como una acción extraordinaria que responde a situaciones urgentes de carácter constitucional, ante la necesidad constitucional. Luego debemos observar el artículo 49 relativo al debido proceso, que lo compone un conjunto de derechos procesales que todos deben concurrir. Al faltar uno, no hay debido proceso. Es decir, para que haya un debido proceso, un proceso justo, un proceso debido, debe cumplirse cada una de los derechos procesales contenidos en el artículo 49 de la Constitución: derecho a la defensa, cual involucra o significa el derecho a alegar y probar, el derecho al juez natural, el derecho a no confesar contra sí mismo, la responsabilidad de Estado juez es sumamente importante. En fin, todos estos derechos tienen que concurrir. Al faltar uno, no hay debido proceso. Y por consiguiente, hay una violación flagrante de la Constitución. Finalmente tenemos el artículo 157 de la Constitución, que establece la instrumentalización del proceso. El proceso es un instrumento para alcanzar la justicia, o como lo decía el maestro Couture, es un medio para concretar la justicia, para obtener la justicia. El proceso debe cumplir cada uno de las condiciones del artículo 49 de la Constitución. El juez tiene que observar los principios constitucionales y hacer que esa sentencia, y por ende dictar una sentencia que sea consona con lo que es justo, con lo que es darle a cada quien lo que se merece. La sentencia no solamente debe cumplir los aspectos formales del normativismo, sino que también tiene que cumplir todo lo que es la parte de los principios previstos en la Constitución. Todo esto engloba lo que es el fundamento constitucional de las garantías constitucionales y el debido proceso. Pues bien, además de las normativas constitucionales que expresamos anteriormente, es importante también tomar en cuenta lo establecido en el artículo 253 y siguiente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece todo lo concerniente a la parte organizativa de la rama judicial del poder público en Venezuela. Ello es de suma importancia. Asimismo, es importante distinguir lo que se refiere a derechos y garantías, pues no basta el reconocimiento y establecimiento normativo de los derechos, es necesario la previsión de medios para la tutela de los mismos. En ese sentido, afirma Joan Picó que la verdadera garantía de los derechos de la persona consiste precisamente en su protección procesal, para lo cual es necesario distinguir entre los derechos del hombre y la garantía de tales derechos, que no son otra cosa que los medios procesales mediante los cuales es posible su realización y eficacia. Eso lo señaló en la obra Las garantías constitucionales del proceso. En tal sentido, es necesario siempre distinguir que una cosa es el derecho, que no basta con que este sea reconocido, es decir, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la libertad, tengo derecho al trabajo, a la salud, a la propiedad privada, a la libertad económica, al libre desenvolvimiento de la persona, sino que también es necesario que se establezcan formas para poder tutelar estos derechos que como personas tenemos. Entonces, esta forma de tutelar estos derechos es lo que llamamos garantía. En ese sentido se destaca el amparo constitucional. El amparo constitucional es una forma de hacer valer los derechos constitucionales. Otra normativa de suma importancia a los efectos de la comprensión de las garantías constitucionales y el debido proceso es la supremacía constitucional prevista en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Por lo tanto, los jueces y tribunales deben inaplicar las disposiciones normativas de rango legal
o sublegal que sean contrarias a la Constitución. Y de allí que es de suma importancia comprender lo que son los controles de la constitucionalidad, control concentrado y control difuso, lo cual este último corresponde a todos los jueces. Todos los jueces son garantes de la Constitución, todos los jueces deben observar este artículo 7 de la Constitución de manera conjunta con el artículo 2 que establece que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Ahora bien, en relación a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución, ya habíamos hecho referencia a ella, ahora vamos a proceder a explicar lo que es el contenido y alcance de la tutela judicial efectiva. Ya habíamos dicho que este no se limita solamente al derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, a obtener una sentencia fundada en derecho, sino que es necesario y forma parte de la tutela judicial efectiva el derecho a la efectividad de las decisiones judiciales, es decir, que sean materializadas, y el derecho a los recursos legalmente previstos. Ello también es un criterio del jurista español Joan Picó en la obra Las garantías constitucionales del proceso. Esa es la página 40. Dentro de lo que compone el derecho a la tutela judicial efectiva y a los fines de comprender la importancia de los principios, lo cual ya habíamos hecho referencia, destacamos el principio pro actione. En ese sentido, la Sala Constitucional en sentencia de fe número 1064 del 19 de septiembre del año 2000, caso Cervecería Regional, estableció lo siguiente. El alcance del principio pro actione debe entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia. Por lo tanto, debemos comprender que las razones para inadmitir una demanda como acto formal que da inicio al proceso, tiene que ser aplicado de manera restrictiva, es decir, el juez, si se trata de la vía ordinaria, tiene que ser muy estricto en la observancia de lo previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, que establece las causales de inadmisibilidad que no sea contraria al orden público, y esto tiene que ser una interpretación restrictiva. Hay que favorecer el acceso a la jurisdicción, es decir, hay que favorecer la admisibilidad de las demandas. Igual sucede en materia de amparo constitucional, que ciertamente es una acción de carácter extraordinario y por eso prevé causales no solamente más amplias, sino también mucho más especialísimas para el acceso a la vía del amparo, pero es precisamente por su carácter extraordinario. Y esta se encuentra prevista en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y deben ser observadas de forma restrictiva por parte del juez. Tiene que ser bastante estricto en cuanto a la aplicación de las mismas como causales de inadmisibilidad. Asimismo, para el entendimiento práctico de este principio pro actiones, se destaca la sentencia reciente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de agosto del año 2020, expediente 2019-104. Establece lo siguiente. Por las razones expuestas, la Sala declara que en el subiúdice ambos juzgadores infringieron el debido proceso al declarar inadmisible la demanda por intimación y estimación de honorarios profesionales sin estar fundamentada debidamente en una causal de las señaladas en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, se estableció una condición de inadmisibilidad que la ley no contempla, al considerar que la acción estaba circunscrita a una pretensión en moneda extranjera y que no existía un contrato que respaldara la pretensión, con lo cual resultaron infringidos los artículos 15, 341 y 370 del Ordinal Primero del Código de Procedimiento Civil, por lo que mediante el presente fallo se corrige el defecto detectado con el objeto de restituir tanto el orden público como el debido proceso violentado. En este caso se trataba de un cobro de honorarios profesionales que se había establecido en moneda extranjera, digamos fue una relación verbal, no había, esto no estaba contenido en ninguna instrumental, en ninguna documental, y esa fue la razón por la cual tanto primera instancia como segunda instancia lo habían declarado inadmisible, lo cual fue censurado por la Sala de Casación Civil, precisamente
aplicando el principio pro actione y dándole apertura al acceso a la jurisdicción, a la admisibilidad de la demanda, entendiendo que el principio pro actione, en pocas palabras, se entiende como la facilidad o la ausencia de obstáculos rigurosos que rayan el ritualismo de acceso a la jurisdicción. Debemos entender que el principio pro actione es darle la mayor amplitud al acceso a la jurisdicción y que se libre el contradictorio y que finalmente en la sentencia de mérito, una vez el juez determinada la certeza tanto fáctica como jurídica, declara el derecho al caso concreto, pero luego de librar el contradictorio. Pues si declaramos inadmisible la demanda, estaríamos automáticamente negando el contradictorio. Pues bien, a los efectos de seguir comprendiendo desde un punto de vista práctico el principio pro actione, ahora vamos a verlo desde otra óptica. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 17 de septiembre del año 2019, expediente 416, estableció lo siguiente: siendo que el caso concreto, la recurrida, al confirmar la sentencia de la juzgadora, acuo convalidó la declaratoria de inadmisibilidad sobrevenida de la acción en virtud que la pretensión está dirigida a la partición y liquidación de la comunidad conyugal, y al ser esta desvirtuada en virtud de la consignación de un contrato de capitulaciones matrimoniales suscrita entre las partes contendientes en ese proceso, se configuró la falta de legitimación a la causa, por lo que mal podía tramitar la causa a los fines de determinar la suerte del proceso, tal y como lo pretende hacer valer la parte actora al cuestionar y delatar la falta de aplicación del artículo 778 del Código de Procedimiento Civil. Efectivamente, en ese caso, se trataba de un juicio de liquidación y partición de comunidad conyugal y el momento de la oposición, la parte demandada presenta las capitulaciones matrimoniales y por eso la sala estableció que no había legitimación a la causa, y esta es una razón que justifica la inadmisibilidad de la demanda. Es importante que precisemos lo siguiente. Ya habíamos dicho que el principio pro actione tiene su fundamento en el artículo 26 de la Constitución, que señala que todas las personas tenemos derechos de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer nuestros derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. Repito, todas las personas tienen derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Fíjense que ese derecho de acceso a los órganos de administración de justicia tiene que estar estrictamente vinculado con ese derecho o ese interés que yo pretendo que sea tutelado en la jurisdicción, por la jurisdicción. Es decir, nosotros no podemos asistir a la jurisdicción sin que esté justificada ese vínculo de mi persona o de la persona que acciona con el derecho o interés que pretende tutelar. En eso consiste, debemos observarlo, el principio pro actione, y desde allí que veíamos cómo en esta decisión hay una óptica diferente del principio pro actione. Es decir, ciertamente se le da la mayor facilidad de acceso a la jurisdicción, pero esto no quiere decir que no tenga ningún tipo de condicionamiento que pueda obstaculizar eventualmente la misma. Asimismo, es importante, a los efectos de comprender el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que concierne a la sentencia fundada. En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 1619 del 24 de octubre del año 2008, estableció lo siguiente: el requisito de la motivación del fallo se fundamenta en el principio de legalidad de los actos jurisdiccionales. La tutela judicial eficaz requiere respuesta a los órganos de administración de justicia que están afincadas en motivos razonables, por lo que es necesario que toda sentencia contenga los motivos de hecho y de derecho en que apoye su dispositivo para el conocimiento y la comprensión de los litigantes, como condición y presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante la proposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley otorgue a las partes para que tengan legitimación para oponerlo. Si no consta en el acto jurisdiccional la motivación sobre los supuestos de hecho o la cuestión de derecho, se configura el vicio de motivación o falta de fundamentos, cuya consecuencia se insiste, la obstaculización para la verificación del control de la legalidad del dispositivo de la sentencia. El sentido
de que la sentencia sea fundada y de allí que formen parte del contenido y alcance de la tutela judicial efectiva, es que si el juez no expresa los motivos por lo cual eh, declara de manera determinante el dispositivo del fallo, en consecuencia la decisión sería arbitraria. Es importante que el juez siempre exprese los motivos por los cuales concluye que la decisión que expresa en el dispositivo del fallo, motivos estos que tienen que ser de hecho, es decir, fácticos, lo cual se desprende de las pruebas, y motivos de derecho, lo cual tiene que vincular esos hechos que estableció como probado ya culminada la actividad probatoria, tienen que subsumirlo en un supuesto de hecho previsto en la norma jurídica, en alguna norma jurídica del ordenamiento legal, y aplicar en consecuencia el efecto jurídico que esa norma positiva atribuye a ese supuesto de hecho. De igual manera, se entiende que una sentencia es fundada cuando esta sentencia es congruente, es decir, que cuando lo decidido guarde estricta relación con lo que fue alegado por ambas partes y por lo que en definitiva fue probado en el proceso. La sala, en este sentido, el proceso civil ha venido modificando lo que consiste la congruencia de la sentencia. Pues en un primer momento se consideró, por ejemplo, que, que cuando un juez acordaba una experticia complementaria del fallo, sin que la parte demandante lo hubiese solicitado en el proceso a los efectos de actualizar eh, deudas, productos de la inflación, esta sentencia resultaba incongruente, pues precisamente estaba acordando algo que la parte demandante no había solicitado. Sin embargo, esto ha sido modificado por la propia Sala de Casación Civil y en ese sentido se destaca la decisión de fecha 8 de noviembre del año 2018 que estableció lo siguiente. Ahora bien, del concepto de congruencia emergen dos reglas imprescindibles que son decidir solo lo alegado y decidir sobre todo lo alegado. Así pues, el vicio de incongruencia ocurre cuando el juez no se pronuncie sobre todos los alegatos formulados por las partes o por el contrario, extiende su decisión sobre secciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso o excederse en lo solicitado oportunamente por las partes. En las causas donde se ventilen derechos disponibles y de interés privado, el ajuste por inflación ha de ser solicitado expresamente por el actor en su libelo de demanda, no pudiendo ser solicitado en otra oportunidad, a riesgo de incurrir el sentenciador en indefensión de la parte contraria, mientras que en las causas donde se ventilen derechos no disponibles, irrenunciables o de orden público, el sentenciador podrá acordar de oficio, aun cuando no haya sido solicitado por el actor en su libelo de demanda, como por ejemplo en las causas laborales y las de familia. A juicio de esta sala, determina que el problema inflacionario pasa de ser un problema de orden privado a uno de orden público, pues tiene injerencia directa en el libre desenvolvimiento de la economía venezolana y de sus ciudadanos. En consecuencia, de ahora en adelante y a partir de la publicación del presente fallo, esta Sala de Casación Civil y los demás jueces de la República, al momento de dictar sentencia, deben ordenar de oficio la indexación judicial del monto de lo condenado, independientemente de que haya sido solicitado o no en el juicio, desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia que condena el pago para que de esta forma mitigar el efecto inflacionario. Entonces vemos cómo la propia sala en un principio había dicho que era incongruente acordar experticia complementaria del fallo a los efectos de aplicar la indexación a esos montos, pero que se actualizan producto de la inflación y que esto se entendía como un asunto de orden privado y pasó a considerarse un asunto de estricto orden público y por ende los jueces civiles pueden acordar mediante experticia complementaria del fallo, indexaciones que no habían sido solicitadas previamente en la demanda, sin que esto implique incurrir en incongruencia. Finalmente, un punto de suma importancia a los efectos del contenido y alcance del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva es precisamente la efectividad de las decisiones judiciales. Pues es importante distinguir que, ya lo habíamos comentado, que una cosa es la justicia formal, aquella que
consiste en cumplir las condiciones de modo, tiempo y lugar previstas en la legislación para sustanciar y decidir una causa judicial y resulta de suma importancia la justicia material, pues es la que realmente da satisfacción a las partes que se vio la obligación de acudir a la jurisdicción para solicitar tutela de sus derechos e intereses. En ese sentido, pues, continuamos con el criterio del jurista español Joan Picó, quien expresa que la efectividad de la sentencia incide en los siguientes aspectos. Uno, inmodificabilidad de las decisiones judiciales. Dos, las medidas cautelares. Y tres, la ejecución de las resoluciones judiciales. Ello está contenido en la página 69 de la obra Las garantías constitucionales del proceso. En relación a la inmodificabilidad de las decisiones judiciales, es lo que conocemos como la cosa juzgada. Esta es la consecuencia de una decisión definitivamente firme, es decir, es esa seguridad jurídica en lo que fue declarado judicialmente. Pues no habría seguridad jurídica si constantemente hay posibilidad de reabrir los procesos judiciales. Y esta consolidación de la seguridad jurídica o de la cosa juzgada, o esa mutación de sentencia definitiva a sentencia definitivamente firme, se alcanza una vez que dictada la sentencia definitiva, precluye los lapsos de impugnación correspondientes, o si estos oportunamente se ejercieron, no prosperaron ante la alzada o eventualmente ante el ejercicio de un recurso extraordinario de casación. Ya sabemos que excepcionalmente se puede modificar, y es importante destacar esto, de forma excepcional lo que es desde a lo que ya fue decidido de manera definitivamente firme mediante la revisión constitucional, que es una potestad prevista en la sala prevista en el numeral 10 del artículo 313 de la Constitución, y que de manera exclusiva y excluyente solamente puede ser ejercida por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, al efecto de comprender esto de la inmodificabilidad de las decisiones judiciales, se destaca la decisión de la Sala Constitucional, sentencia 1898 de fecha 22 de julio del año 2005, que estableció lo siguiente, y citó una decisión del Tribunal Español del año 2000, en la que se afirmó que el principio de invariabilidad, intangibilidad e inmodificabilidad de las sentencias judiciales es una consecuencia del principio de seguridad jurídica y del derecho a la tutela judicial efectiva en los siguientes términos. Es doctrina reiterada y uniforme de este tribunal que una de las proyecciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24, numeral 1 de la Constitución española, es ciertamente la que se concreta en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida por el ordenamiento, lo que significa tanto el derecho a que se ejecuten en sus propios términos, como a que se respete su firmeza y la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, aún sin perjuicio naturalmente de su modificación o revisión a través de los cauces extraordinarios legalmente previstos. En otro caso, es decir, si se desconociera el efecto de la cosa juzgada material, se privaría de la eficacia a lo que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose así la paz y la seguridad jurídica a quien se vio protegido judicialmente por una sentencia dictada en un proceso anterior entre las mismas partes. En el derecho venezolano, la excepción de cosa juzgada tiene como función garantizar aquella cualidad de la sentencia cada vez que una nueva demanda se refiera a una misma cosa u objeto, esté fundada sobre las mismas causa petendi, entre las mismas partes, con el mismo carácter que tenían en el asunto ya decidido por sentencia definitivamente firme, elementos exigidos expresamente para considerar revestida la inmutabilidad de la cosa juzgada a una decisión por mandato del artículo 1395 del Código Civil. Otro aspecto de suma importancia en relación a la efectividad de las decisiones judiciales son las medidas cautelares. Las medidas cautelares siempre he considerado que cumple una función individual y, si quiere decir pública o general, a los efectos del Poder Judicial, de la rama judicial del Poder Público. Pues de manera individual o de un interés particular es que se procura
que ese derecho o ese interés que se pretende tutelar sea efectivamente materializado una vez dictada la sentencia definitiva y que ésta tenga carácter definitivamente firme. Pero durante el proceso pudieran suceder muchas cosas en las cuales esa ejecución pudiera estar considerablemente comprometida. Y por eso es necesario asegurar la efectividad de esa eventual decisión desde el inicio. Digamos, el interés particular o individual en cuanto a las medidas cautelares. Un interés ya más propio de la institución, de la organización, de la rama judicial del poder público, es que el sentido del sistema de administración de justicia es juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Ahora bien, para alcanzar eso de hacer ejecutar los juzgados, allí es donde cobran relevancia las medidas cautelares. Además de esto que acabamos de comentar, de este interés individual e institucional en relación a las medidas cautelares, también es necesario comprender que las medidas cautelares de manera estricta debe cumplir las condiciones de procedencia de manera concurrente, tanto la apariencia del buen derecho como el temor de que se haga ilusora la ejecución del fallo, esto a los fines de buscar acordar las medidas cautelares nominadas, entiéndase provisión de enajenar y gravar bienes inmuebles, el embargo preventivo de bienes muebles y el secuestro de bienes determinados. Y si es necesario, si se amerita el dictado del decreto de una medida cautelar nominada, debemos sumar la condición del peligro en el daño. Estas condiciones de procedencia tienen que cumplirse de forma estricta, pues estamos hablando de la afectación inmediata del patrimonio de la persona demandada sin que éste haya tenido oportunidad de defensa. Es lo que se conoce como inaudito alteram parte. Es decir, las cautelares se acuerdan, se decretan sin audiencia de la parte contra quienes se ejecutan. Y esto responde al carácter de necesidad, de urgencia, de prontitud que requiere el dictado de las medidas cautelares. Claro está, este derecho a la defensa de la persona afectada, lo que no es que se está negando, sino que queda postergado a una vez ejecutada la misma y abierta la incidencia de las cautelas, del interprocedimental cautelar. Sobre esto destacamos el criterio de Joan Picó, quien señala que la tutela judicial efectiva no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la futura resolución definitiva que recaiga en el proceso. Asimismo expresa Carmen Chinchilla que las medidas cautelares sirven para que el juez en cada caso concreto utilice los medios que sean necesarios para que el derecho cuya tutela se solicita permanezca íntegro durante el tiempo que dura el proceso, de tal manera que sea posible ejecutar en su día la sentencia que, llegado el caso, reconozca el derecho. Finalmente, la efectividad de las decisiones judiciales amerita necesariamente que éstas sean ejecutadas, lo que conocemos acá como la ejecución de las resoluciones judiciales, y es donde se concreta la justicia material, y es decir, donde se da satisfacción real a esa pretensión planteada de manera formal en la demanda. Y aquí pasamos de lo que es la justicia formal a la justicia material. Al respecto, Joan Picó expresa que el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos exige también que el fallo judicial se cumpla en sus propios términos, pues solo de esta manera el derecho procesal se hace real y efectivo. De lo contrario, las resoluciones judiciales se convertirían en meras declaraciones de intenciones, relegándose la efectividad de la tutela judicial efectiva a la voluntad caprichosa de la condenada. Por ello, ante la falta de cumplimiento voluntario de un determinado fallo judicial, procede su imposición forzosa a la parte vencida. Es de suma importancia a los efectos de que la tutela judicial sea realmente efectiva que se ejecute la decisión de la sentencia de mérito. Por último, pero no menos importante, forma parte del contenido y alcance de la tutela judicial efectiva el derecho al recurso legalmente previsto. Al respecto, se destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 8, relativo a las garantías judiciales, en el numeral 2, establece lo siguiente: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas.
literal H, derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Efectivamente, el derecho a recurrir del fallo forma parte de la tutela judicial efectiva y concreta lo que es el derecho a la doble instancia, a que esa decisión dictada por una primera instancia sea revisada por un jurisdicente diferente en un segundo grado de superioridad o jerarquía. Aquí vemos esta normativa convencional eh, eh, hace un especial enfoque en la materia penal, pero ello no es óbice a que se aplica al resto de las materias sustanciales que también es de suma importancia que haya un segundo grado de jurisdicción o que la persona tenga derecho a la doble instancia. Asimismo, es importante conocer que y forma parte de esto del derecho a recurso legalmente previsto, lo que concierne a la prohibición de reforma en perjuicio, es decir, que cuando una persona resulte perdidosa en la primera instancia, es decir, aquella que sufre el agravio de la derrota de esta primera instancia, el ejercicio de apelar no implique empeorar la condición de lo que ya fue declarado en una primera instancia. Claro está, en materia civil se puede dar el caso de una declaratoria parcialmente con lugar de la demanda, es decir, hubo aspectos de la pretensión del demandante que no fueron contemplados por el juez en la sentencia definitiva y hubo alegatos que no fueron contemplados, alegatos de la parte demandada que no fueron consentidos por el juez en la sentencia definitiva. Y en ese sentido, pues ambas partes, digamos, resultaron perdidosas y eso, digamos, tendría como efecto inaplicar lo que es la reforma en perjuicio ante una segunda instancia, porque obviamente esta segunda instancia, si confirma el fallo, pues las condiciones serán las mismas, pero si modifica la decisión o si eventualmente la revoca, ello implicaría que una de las partes perdidosas va a empeorar su situación. Ahora bien, cuando el vencimiento en primera instancia sea total, es decir, que haya una declaratoria con lugar de la demanda o una declaratoria sin lugar de la demanda, es decir, hubo un vencimiento total de una u otra parte, el que apele, aquí si de manera estricta, el juez de segunda instancia tiene que observar de forma estricta la prohibición de la reforma en perjuicio, pues ese único apelante que es el que de forma integral, de forma total, está sufriendo el agravio, no puede ser empeorada su situación por el ejercicio del recurso de apelación. Además de esto, es importante también comprender que el derecho al recurso legalmente previsto tiene una importancia práctica en lo relativo al recurso de hecho, pues la parte que resulta afectada, agraviada, es decir, derrotada en esa primera instancia o en esa segunda instancia y quiera ejercer casación, y el juez de primera instancia o segunda instancia, según sea el caso, le niega el recurso oportunamente ejercido, se lo inadmita. En ese sentido, esta parte, ¿cómo hace para garantizar su derecho a la doble instancia que en un primer momento fue negado a poder ejercer el recurso de hecho? Y en ese sentido, si ese juez o ese magistrado que esté conociendo el recurso de hecho lo declara con lugar, ello implica que tiene que dársele curso a ese recurso de impugnación que en un primer momento había sido denegado. En esto se consiste todo lo que concierne a el derecho al contenido, al alcance del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Muchísimas gracias.